En las profundidades de los bosques, en lugares donde la luz del sol apenas alcanza a penetrar, existe un mundo mágico y misterioso. Un mundo habitado por seres alados, diminutos y brillantes. Las hadas. Según la leyenda, las hadas eran seres divinos que vivían en un reino mágico y oculto, donde todo era luz, armonía y felicidad. Eran las guardianas de la naturaleza y sus poderes eran tan grandes que podían controlar el clima, hacer crecer las plantas y proteger a los animales. Sin embargo, también se decía que las hadas podían ser muy caprichosas y vengativas. Si alguien osaba dañar la naturaleza o invadir su territorio, podían lanzar maldiciones y maleficios sobre él, que lo perseguirían para siempre. Las teorías sobre la existencia de las hadas son diversas y se remontan a la antigüedad. Algunos las consideran como seres míticos, surgidos de la imaginación popular. Otros creen que son manifestaciones de la energía de la naturaleza, seres intermedios entre los dioses y los hombres. Pero para los que han tenido la suerte de verlas, las hadas son tan reales como la luz del sol. Hay quienes afirman haberlas visto revoloteando entre las flores, o danzando alrededor de los árboles al atardecer. Algunos incluso aseguran haberlas oído cantar o reír. Pero también hay historias menos amables sobre las hadas. Se dice que si alguien ofende a una hada, puede sufrir las consecuencias de su ira durante toda su vida. Incluso se cree que algunas hadas pueden secuestrar a los niños y llevarlos a su reino, donde serán criados como propios. Pero quizás la leyenda más conocida sobre las hadas sea la de su desaparición. Se cuenta que hace muchos siglos, las hadas eran tan numerosas que podían ser vistas en cualquier rincón del mundo. Pero con el paso del tiempo, los humanos fueron destruyendo la naturaleza y contaminando el medio ambiente, lo que provocó que las hadas se fueran extinguiendo poco a poco. Algunos afirman que todavía quedan algunos lugares en el mundo donde las hadas pueden ser vistas, pero que son cada vez más escasos. Otros creen que las hadas siguen vivas, pero que se han vuelto invisibles a los ojos de los humanos, para protegerse de su destrucción. En la literatura, las hadas han sido retratadas de muchas formas diferentes. En el folclore celta, por ejemplo, se las consideraba seres mágicos y peligrosos, que podían llevar a los humanos a su reino y retenerlos allí para siempre. En los cuentos de hadas europeos, las hadas a menudo eran representadas como seres amables y protectoras, que ayudaban a los héroes y heroínas en sus aventuras. Uno de los más conocidos relatos sobre las hadas es el clásico de J. M. Barrie, Peter Pan. En esta historia, las hadas son representadas como seres caprichosos e infantiles, que viven en el país de nunca jamás junto con Peter Pan y otros personajes mágicos. Las hadas en Peter Pan son retratadas como seres traviesos y divertidos, que a menudo se meten en problemas por sus travesuras. En el cine, las hadas han sido representadas de muchas formas diferentes. En la película de Disney La Cenicienta, las hadas son retratadas como seres amables y protectoras, que ayudan a Cenicienta a prepararse para el baile. En la película de culto Laberinto de Jim Henson, las hadas son representadas como seres traviesos y caprichosos, que ayudan a la heroína en su búsqueda para rescatar a su hermano. En la película Percy Jackson y el ladrón del rayo, las hadas son representadas como seres frívolos y superficiales, que se divierten jugando con los humanos. Sea como sea, la leyenda de las hadas sigue siendo una de las más cautivadoras y misteriosas de todos los tiempos. Y aunque tal vez nunca sepamos con certeza si existen o no, su belleza y su magia seguirán inspirando a generaciones futuras. Así que si alguna vez te encuentras caminando por un bosque solitario, presta atención a tu alrededor. Quizás escuches una risa alegre o veas un destello de luz entre las ramas de los árboles. Y si tienes la suerte de encontrarte con una hada, asegúrate de tratarla con respeto y amabilidad. Quién sabe, quizás puedas ganarte su favor y recibir su bendición. Hasta el siguiente misterio.